tardes, soy Natalie Mogollón y vamos a hablar un poco sobre lo que es la filosofía del conocimiento en la administración, las perspectivas teóricas metodológicas y el abordaje de la investigación en ciencias administrativas y gerenciales. ¿Cuáles son los primeros desafíos epistemológicos? Las ciencias administrativas coexisten en una paradoja constante porque están con la necesidad de responder a la exigencia del rigor cuantitativo y normativo frente a una impredecibilidad intrínseca de la naturaleza humana. Dentro de las organizaciones, esta tensión define los principales problemas teóricos y técnicos de la disciplina. Tensión teórica de la gerencia o la brecha del rigor versus la práctica. Históricamente la administración siempre ha buscado legitimidad científica, lo que significa que imita los métodos de las ciencias naturales y exactas. Sin embargo, este no es una ciencia natural y exacta porque choca con lo que es el comportamiento humano, que es tan cambiante en un entorno corporativo. Tenemos a Richard Whitley, que califica la administración como una burocracia fragmentada, argumentando que carece de un paradigma unificado. Al no poseer un núcleo teórico universalmente aceptado y tener cavidad para otros, la gerencia se fragmenta en modas, corrientes y técnicas aisladas que dificultan un establecimiento de leyes generales. El colonialismo intelectual, el pensamiento crítico de Rigoberto Lanz. Él observó que no había tanta presencia de manuales que fueran foráneos, sino que más bien todas las normas o manuales gerenciales se basaban en manuales anglosajones o europeos. El crítico con dureza la importación acrítica de manuales gerenciales y propuso reformular el análisis organizacional desde las especificidades socioculturales de Latinoamérica. Él validando dinámicas identitarias, las limitaciones y las potencias de las organizaciones locales para poder tener un mejor manual que abarque todos los problemas que tenemos acá en Latinoamérica. La neutralidad axiológica, Max Weber y los juicios de valor. El célebre sociólogo Max Weber propuso que la ciencia debe estar libre de juicios de valor, o el concepto de Weatherfield. En gerencia, generalmente, esto es un reto permanente, porque la administración es inherentemente normativa, entre eficiencia, control y rentabilidad. Sus metas instrumentales no son neutrales. Ellas están predeterminadas por valores específicos como la eficiencia, el control político institucional y la rentabilidad económica. En la ciencia regional latinoamericana hay autores como lo son Orlando Albornoz que demuestran que existen juicios implícitos. ¿Por qué? Porque hay dinámicas políticas entrecruzadas. Las decisiones metodológicas incluyen conceptos ideológicos de lo que significa ser el orden y la productividad en las empresas. Entonces, ¿cómo se soluciona? Con un sujeto comprometido que no solo esté mediante metodologías como la investigación-acción, donde el investigador se involucre activamente, disolviendo la frontera positivista clásica para transformar la realidad social a la par que genera conocimiento científico. La evolución de la teoría científica del falsacionalismo a la complejidad. Karl Popper propone que para que una investigación pueda ser considerada científica no debe ir acumulando verdades absolutas a través de la inducción, sino que bajo los estudios corre su posible invalidez. Paradigmas. Thomas Kuhn demostró que la ciencia avanza a través de revoluciones científicas, que estas pueden proveer respuestas durante un tiempo, pero con la aparición de las anomalías, que son los fallos recurrentes que ya el sistema no puede cubrir, tienen que haber cambios. La complejidad. El paradigma contemporáneo asume redes y procesos que no son tan lineales, entendiendo que las organizaciones pueden tener variaciones. Esto puede generar los enfoques epistemológicos según José Padrón Guillón. El empirista venezolano José Padrón Guillén creó 3 grandes matrices que son aplicados hoy en día. El primero, el empirista inductivo, que es basado en el control experimental, el uso de datos duros y la verificación empírica y la probabilidad matemática. Este tiene que ver mucho con lo que es la investigación de mercados cuantitativa, la econometría financiera y la optimización de los procesos operativos estadísticos. Por segundo, tenemos el racionalista deductivo, que se enfoca en el modelado conceptual, la simulación lógica y todo lo que tiene que ver con el diseño de teorías de organizaciones abstractas, modelado a sistemas de toma de decisiones estratégicas. Y el tercero, que es el introspectivo vivencial, prioriza la comprensión humana, además de la fenomenología, la etnografía y análisis cualitativo profundo, estudios de cultura organizacional, liderazgo situacional, todo lo que es el clima laboral y las dinámicas de resistencia al cambio.
La dinámica sujeto-objeto y la fusión del investigador y el fenómeno. A diferencia de un positivismo estricto donde nosotros pensamos que el sujeto del estudio es inalterado mientras hay un observador, esto ¿qué es lo que sugiere? Que al haber un observador se modifican las conductas del individuo observado. Este tiene su nombre en el efecto Hawthorne, que es una investigación donde se demostró empíricamente que los trabajadores de una organización cambiaban su comportamiento al solo saberse el hecho de que están siendo observados y evaluados. Entonces, toda dinámica de poder o de trabajo analizada en dicha organización se encuentra inevitablemente afectada de manera interactiva por la mirada del propio observador. El constructivismo y el método, el abordaje de la complejidad. El giro positivista y constructivismo ha revolucionado la forma de gestionar y organizarse al postular que la realidad no es una entidad externa dada, sino una construcción activa e intersubjetiva de los actores sociales. La contribución constructivista, la realidad social. Las corporaciones son hábitos construidos e internalizados socialmente. Esto es marcado tanto por Berger como por Luckman. Sensimaking. Carl Weick sostiene que los gerentes moldean su mercado mediante la construcción de un sentido. Y el sujeto activo, el conocimiento administrativo, es un reflejo pasivo, sino que es un diseño proactivo de sistemas. Martínez Migueles en el enfoque cualitativo hermenéutico. Este revolucionó la academia con la validación científica de las metodologías pospositivistas en Venezuela. Que esto contrarrestó a que se demostrara de manera sistemática que el enfoque cualitativo hermenéutico posee el mismo o un rigor superior epistemológico que el tradicional enfoque cuantitativo cuando se trata del ser humano. Gracias a su influencia se recuperó la legitimidad científica para el uso corporativo y académico de las herramientas fenomenológicas. Entre ellas tenemos las historias de la vida y la investigación de acción corporativa. Y también la etnografía organizacional, que es la clave para desentrañar la cultura simbólica interna. Síntesis epistemológica. El método científico en la gerencia. Tenemos un criterio epistemológico, un método clásico predictivo y el enfoque de sistemas complejos. Entonces, con el criterio epistemológico tenemos un supuesto ontológico que tiene la organización estática, lineal y controlable según el método clásico predictivo. Pero según los enfoques de sistemas complejos es una organización viva, caótica y adaptativa. La relación sujeto-objeto, según el método clásico predictivo, tiene una separación aséptica del analista y según los enfoques de sistemas complejos, el investigador interviene activamente. Los datos clave, según el método clásico predictivo, tienen un enfoque estrictamente cuantitativo y según el enfoque de sistemas complejos, tienen un uso de métodos cualitativos e híbridos. El objetivo, según el método clásico predictivo, tienen fórmulas y leyes universales rígidas. Y según el enfoque de sistemas complejos, tiene una comprensión contextual e integradora. Para concluir, tenemos que la madurez del gerente no radica en memorizar recetas corporativas de moda, sino en cuestionar científicamente cuáles son los cimientos de sus decisiones diarias.